juicio porque Purdue Pharma se tuvo que declarar en bancarrota porque hubo cientos de demandas, Paco, contra los laboratorios. Llegaron a un acuerdo y tuvieron que pagar una multa, no te lo pierdas, de $4,500 millones. $4,500 millones por haber causado la muerte de 500,000 de personas. Y eso no lo ven los legisladores de Estados Unidos, ¿no? Solamente se ven que los narcos, México es la fuente de todos nuestros males. Pero mi pregunta va en este sentido, querido Paco. Tú que has vivido en Estados Unidos, tú que has vivido en el extranjero, que conoces bien por dónde respira el odio racista, el saco de prejuicios que llevan al lomo los estadounidenses, me gustaría preguntarte, hay quien considera que el presidente no debería engancharse en esta disputa con los legisladores de Estados Unidos porque son legisladores que sí son muy ruidosos, se les va la fuerza por la boca, pero no tienen realmente gran importancia e influencia en la política exterior o en la política doméstica de Estados Unidos. Entonces, una parte de mí, te lo confieso, no me gusta que el presidente le entre al trapo, se enganche con estos sátrapas de extrema derecha, pero por otro lado, me acuerdo, Paco, tú te acordarás también, de todos esos políticos que nos han humillado y que no les ha pasado nada. ¿Te acuerdas tú del caso de este alguacil, Joe Arpaio? Que sí, pero claro. Nos decía de todo, nos decía que éramos criminales, que enviábamos a los niños. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Está bien que el presidente saque pecho por los mexicanos o tú qué crees sobre esto? Mira, Jaime, a veces pienso que no, pero la verdad es que tú tienes, es un cártel pandillero que hay en el Senado con republicano, con alguno que otro trasnochado demócrata, que no tienen influencia, tiene razón. Pero es la primera vez en la historia reciente de este país que un presidente puede hacer eso y se atreve, porque además nunca se atrevían porque robaban al por mayor y porque estaban involucrados en narcotráfico, estaban involucrados en corrupción, estaban involucrados en beneficiarse a sí mismos y a sus familias, a sus cuates. Entonces nadie se atrevía, todo mundo le tenía el imperio. ¿Por qué? Porque cada que pasaba algo, estiraban la mano para pedir préstamos. Recuerda, con Miguel de la Madrid llegamos a deber, ahora debemos más, pero en esa época eran 85,000 millones de dólares y ya era impagable. Entonces siempre estábamos comprometidos con ellos, siempre estábamos a los pies de ellos, y siempre que había una declaración fuerte de alguno de estos republicanos de extrema derecha, porque acuérdate, la democracia para ellos empieza de México para abajo, el combate contra las drogas empieza de la frontera para abajo y ahí lo que pase. Pero nadie se atrevía a decirles nada. Yo recuerdo las intervenciones de Peña, muy cauto, muy como se las preparaba su cancillería, sin meterse en problemas, los necesitamos, pero si hacemos un recuento de Salinas, hasta Salinas, podemos ir más atrás, sí, pero no tiene sentido que vayamos atrás si recordamos que López Mateos, Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, pues trabajaban para la CIA. Entonces, ¿qué más podemos hacer, Jaime? Pues, eran agentes de la CIA, informantes de la CIA, como quieran llamarle. El punto es que trabajaban para la CIA. El jefe de la oficina de la CIA iba a bodas con López Mateos, con Díaz Ordaz, con Luis Echeverría, fiestas, parrandas, y ellos le pasaban toda la información. Entonces, ¿qué se iban a poner al brinco? Miguel Alemán, pues estaba metido en el narcotráfico. Entonces, ¿qué podían decir? Nadie, nada. López Portillo, pues su corrupción, ¿te acuerdas? El símbolo era aquella colina de Santa Fe, que ahora ya está fraccionada, pero que les dejó, y ahora lo puedo decir, mira, porque ando trabajando en parte de ese tema de López Portillo. La señora, la esposa, también formó parte de esa tranza de la Colina del Perro, Carmen Romano de López Portillo. Entonces, ¿qué podían decir, Jaime? Nada, y luego llega Miguel de la Madrid y
abre la billetera o la cartera para pedir prestado, abre las arcas de la nación. Entonces, no hay un presidente reciente, y luego pues podemos hablar de Calderón, porque va a ser Calderón, si mientras nos estaba aquí dando a tole con el dedo con una guerra que deja decenas de miles de muertos, negocia con los cárteles del narcotráfico, y Fox le abre la puerta a Genaro García Luna, y Peña, pues su familia controlaba el narcotráfico. Nadie podía decirle nada a Estados Unidos. Y mira, tú has vivido allá, yo viví mucho tiempo, conozco comunidades mexicanas en Los Ángeles, en Chicago, en Miami, en San Antonio. Nunca un presidente de México había tenido tanta aceptación entre los paisanos, entre los mexicanos que se fueron y mexicanos nacidos allá. Entonces, yo digo, pues si lo puede hacer, por primera vez sí puede influir en las elecciones de Estados Unidos. Son 12 millones. ¿Sí? Es una parte, y en algunas zonas influyen bastante. Entonces, mira, sí, yo pensaba lo mismo que tú. Digo, pues, es un cártel pandillero que son como 13 legisladores, 10 senadores y como 3 representantes, el equivalente a nuestros diputados. Así que son muy poquitos, no hacen ruido, y podemos decir pues que lo deje pasar el presidente, pero este presidente es pues es un animal político, Jaime. Sí entiende, más allá de todo lo que digan, la verdad es que entiende muy bien la política internacional, Sí. sabe cómo jugarla, y sabe y entiende que por primera vez un presidente mexicano es tan querido en Estados Unidos como en muchas partes de México, como en México, y entiende que puede jugar esa ficha, y entiende que mira, no solo esos legisladores no tienen ninguna influencia, nada, en la Casa Blanca, porque vimos al presidente Biden que dijo, no, vamos a negociar. Mira, tampoco entre los militares tienen fuerza. ¿Recuerdas? Hace unos días hubo una comparecencia del comandante en jefe del Comando Norte de Estados Unidos, el general Glenn Van Herk, y él dijo, no es necesario, trabajamos muy bien con México, y es más, dice, debemos enfocarnos no solo en lo que viene del sur, sino en lo que le mandamos nosotros del norte. Entonces, esos legisladores no tienen ninguna influencia, no solo en la Casa Blanca, tampoco la tienen en el Congreso de Estados Unidos, pero menos la tienen entre los militares. Pero de pronto sí te digo, yo pensaba lo mismo que tú, pero digo, no, por primera vez puede un presidente mexicano ser digno. Entonces, pues tiene que darle por ahí la dignidad. ¿De qué viven nuestros paisanos allá? De dignidad. Nadie nunca ha metido las manos por ellos, y por primera vez tienen a un presidente que los representa, Jaime. Así que sí, creo que no hay que hacerles caso, pero sí, si tienes un poco de dignidad, hay que responderles, y hay que responderles como se merecen, duro, con fuerza, y decirles, sí, espérate, si son el imperio, pero somos un país independiente. Yo creo que, fíjate que estaba acordándome